Perfiles. Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época y la Argentina de este tiempo. Perfiles. Betty Elizalde. Bueno, gracias por estar acá, Betty, por empezar. Gracias. Siempre uno en estas ocasiones tiene que decir como los jugadores de fútbol, no, gracias a vos. Sí, sin la S de gracias. No, gracias a vos. Está bien. No, siempre estar en un estudio de radio para los que somos animales de radio, como dice Lalo Mires, es un placer, es el no ambiente. importa donde fuere, o el alcance que tenga esa radio, el clima, el micrófono, hay algo muy, muy especial, muy mágico que pasa, ¿no? Cuando uno entra a un estudio de radio. Yo nunca pregunto qué audiencia tiene, qué llegada tiene el medio. A mí me llaman y me piden charlar, ahí vamos, ahí estamos, no importa qué medio. Esto tiene mucho que ver con lo más profundo que uno tiene, que es la vocación. Sí. La de sentirse cómodo en el ambiente tiene que ver con ese sentimiento que no creo que se pierda, ¿no? Se va con uno cuando uno se va. Pienso que no, también es difícil determinar el momento en que nace una vocación, ¿no? Y yo estoy en esto desde los 18 años, entonces yo siempre digo que no sé cómo es la vida sin la radio, no sé cómo es. Tenía 18, 19 años cuando empecé a trabajar, habiendo abandonado mi viejo sueño de ser médica. Ajá. Bueno, ya todo es como una continuidad, ¿no? La radio, mi vida, pero esto nos pasa absolutamente a todos, porque ¿cuál es el elemento con el cual uno trabaja? Lo que le pasa en la vida, lo que le pasa en la familia, lo que le pasa en el supermercado, lo que lee, lo que oye, lo que ve en teatro, las sensaciones que tiene caminando por una calle. Ese es el material con el que con el que después, todo así medio desordenado en tu cabeza, te sentás frente a un micrófono y ahí se produce esa cosa magia, que le llaman mágica o como quieran llamarla, de ordenamiento. Se prende una luz roja y todo eso que te fue pasando mientras no estuviste en el estudio se organiza de alguna manera, ¿no? Y depende cómo lo viva cada uno. Yo creo que a mí, por ejemplo, la radio me ha permitido ser verdaderamente auténtica. Es el espacio donde yo me he movido con mayor autenticidad, con mayor franqueza, porque en mi vida privada yo no soy tan así. Soy antisociable. Soy una persona con mucha dificultad para moverse entre las personas, las multitudes y demás. Sí, me cuesta mucho. Para mí hay una fiesta y ya es un problema, no te diría un problema, pero ya es una incomodidad. Encontrarme con gente que no conozco, entablar nuevas relaciones. Sí. Y todo eso que por ahí ni siquiera puedo demostrar o comentar en la vida privada, puedo comentarlo como lo estoy haciendo en este momento, hablarlo, de alguna manera manejarlo, ¿no? Puedo contar en la radio cosas que yo no soy una persona de confidencias, que es muy frecuente. Las personas te encuentran y te hablan de la prima que tuvo un inconveniente. A mí eso me saca de las casillas. Con un componente hasta íntimo a veces, ¿no? Se meten con cosas. No me cae bien. Y yo nunca lo hice. No soy una persona de confidencias, pero sí en la radio. Me instalo en la radio y puedo llegar a contar cosas que después cuando me voy digo, qué raro que yo haya contado ¿Cómo largué esto acá? Yo siento eso también. Yo lo entiendo mucho. Y además porque me parece que todavía, y a pesar de la cámara metida adentro, las redes sociales y demás, todavía el otro tiene la oportunidad de imaginar ese relato y darle una construcción de paisaje, pintarlo, ¿no? Es interesante esto que decís, Mario, de las redes sociales. Bueno, nosotros todavía, ya ahora no sabemos dónde estamos parados, dónde estamos plantados. Creo, por ejemplo, que yo empecé a trabajar en la radio, o sea, ya de muchísimas décadas, en un momento en
que las cosas estaban bien definidas. Hay una palabra que no me gusta y además la usan reiteradamente los políticos, y tengo muchas ganas a veces de llamar a alguno de los asesores y decirle, por favor, que no diga más gente. Sí. No sabes lo distante que suena. Claro. La gente. Es que tiene ese objetivo, me parece, tomar alguna distancia, no el pueblo. Sí, es el discurso, el cassette que tienen algunos y la gente, porque hay que trabajar para la gente, hay que hacer para la gente. Y yo pienso, la gente no te está importando. Claro. Demasiada gente en tu vocabulario. Bueno, pero vengo de ese tiempo en que más que oír, se escuchaba radio y se trabajaba en la radio. Todos teníamos mucha inclinación por escuchar. Por eso digo que eran ambientes bien claros, situaciones bien definidas. Estaba el que hablaba y el que escuchaba. Hoy día las cosas, a través de las redes sociales, obviamente esto se incrementó. Nadie quiere escuchar, todos queremos hablar. Claro. Y Jesús Quintero, que para mí es el referente fundamental en los medios, el talentosísimo entrevistador, conductor de programas español. Hace un tiempo pesqué un avance de él en la televisión. Con ese manejo que tiene de los climas que indudablemente no se aprende, es algo que viene, es casi genético. Y entonces dijo, el 20 de mayo vamos a reencontrarnos nuevamente. En un tiempo en que todos quieren hablar, yo quiero escuchar. Me pareció fantástico. Sí, y es verdad. Todos quieren hablar, nadie... hasta me incluyo, ¿no? Sí. Queremos mandar la señal nuestra, pero sin conocer siquiera cómo la recibió el receptor. Y tampoco importa, ¿no? No importa. Tampoco importa. Eso es terrible. Eso es un aspecto, no sé, a mí me parece por lo menos interesante de observar. Hace poco me contaba, lamento ser autorreferencial porque es una cosa que detesto. Para eso te trajimos, Betty, para que hablemos un poco de Betty Elizalde. Pero ya cuando, viste, hoy día se acostumbra mucho a hablar de los hijos, del marido, de la mujer, de la tía, llevarlos a hacer sus programas con... Sí, claro. Incluirlos y eso, no sé, me parece que está de más. No, y te decía, mi hija es una mujer que es diseñadora gráfica, etcétera, etcétera, por lo tanto vive este mundo de la computación, pero con cierta, de las comunicaciones, pero con cierta crítica y cuidado respecto de lo que ocurre. Y hace un tiempo me contaba, estábamos charlando del tema, me dice, estando ahí en Facebook, ¿no?, de donde me conecté con un compañero de la escuela primaria. Mi hija tiene 43 años. Apareció y yo me alegré tanto. Ella es todo lo opuesto de lo que es su madre. Extrovertida, digamos, más claro, muy social. Donde llega ya todo el mundo se hace amigo de ella le fascina. Le produjo una gran emoción reencontrarse con ese señor ya, que había sido su compañero de la escuela primaria, ¿no? Entonces ella enseguida le escribió, le contestó y nunca más tuvo respuesta. Entonces me decía, me dejó pensando esto, es que no era yo persona la que le importaba a este ex compañero. Es un desafío con la máquina. Claro. Le gané a la máquina hizo lo que yo quería, pero lo que está detrás, que soy yo, la persona, no está. Y me dejó pensando bastante esto y digo, qué cierto es. El lenguaje de Facebook, yo no puedo tolerar que me diga, ¿querés ser mi amiga? Sí. ¿Por qué no inventaron otro término? O poner me gusta cuando la noticia que está poniendo el otro es negativa. Qué rotundo, anuncian una muerte y hay que poner me gusta. Sí. Esas cosas son raras. Bueno, sobre todo eso, por eso digo que habrá que trabajar. Viste que nosotros los que pasamos en algún momento por el ISER, hemos visto, yo leía a Marconi en su momento en algunas borradores, anotaciones sobre el tema de la radio, y el tipo escribe en alguna oportunidad señalando que su búsqueda era la salvaguarda del hombre en el mar. Por eso empezó a buscar la telegrafía inalámbrica, que después se transformó en ondas de radio. Y yo siempre asocio esa imagen del náufrago, potencial náufrago, con el actual náufrago, de este tipo que cree que está hiper recontra comunicado y en realidad está, en esto que decís vos, está solo frente a la máquina, porque perdió la noción del vínculo con el par, con el humano, con el otro, ¿no? Es un tema muy, yo creo que es para los psicólogos, ¿no? Es apasionante, pero es para los psicólogos. Claro, apasionante para investigar, apasionante para investigar. Hace poco escuchaba a una especialista
nada, no sé en qué, porque lo que escuchaba era una charla, pero bueno, ni supe quién era cuando la despidieron. Por ejemplo, decía una cosa, la gente hoy, otra vez el mismo tema, la gente dice que los chicos hoy día no leen, están profundamente equivocados. Los chicos leen mucho más que antes, porque todo es leer a través del mail, leer a través del Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo estaba tentada de llamarla para preguntarle, pero para vos, ¿qué significa leer? Claro, qué contenido, ¿no? ¿Qué leen? Es leer. Y preguntarle, ¿vos alguna vez tuviste la experiencia de estar con esa gente que está todo el día leyendo, como vos decís, y tratando de hablar con ellos que el contenido de lo que han leído, qué les pasó por la cabeza, qué les despertó? Pero además vos sabés que no saben leer en voz alta. Me ha pasado con escuelas de formación de comunicadores sociales, donde yo no voy como, me han ofrecido cátedra, y yo no, apenas me arreglo yendo al micrófono y haciendo lo mío, no sirvo para darle una formación a nadie. Pero si querés alguna vez voy a charlar y que me pregunten, intercambiemos opiniones. Y me ofrecieron en una de estas escuelas hacer un mes 4 clases de lectura de cuentos. Me fascinó, porque es una de las cosas que me produce mayor placer. Dije, sí, bueno, dale, 4 clases de 1 hora y media. Que cada uno lleve, yo voy a llevar cuentos. Sobre todo voy a llevar cuentos y se los voy a dar para que lean en voz alta, a ver si pueden leer una página completa sin equivocarse. Y no mucho, lo pudieron hacer. Y escribir. No, escribir es una de las grandes fallas, ¿no? de la tecnología, ¿no? Sobre Ahora, todo con los signos, las caritas esas que arman con los signos, esas cosas. Vos decís, bueno, hay otro lenguaje, un claro. Nuevo vocabulario. Yo más que nada pienso en qué pasará en el futuro. Eso ni mejor ni peor. Nosotros hemos roto estructuras con el pasado de nuestros padres con los suyos. Claro. Y esto es algo que se nos está escapando. Bueno, a mí se me escapa totalmente lo que está ocurriendo. Me pongo como observadora y me da mucha curiosidad de saber qué va a pasar dentro de 20 años. Beatriz de Olinda Vistagnino, conocida artísticamente como Betty Elizalde, periodista y locutora. Debutó profesionalmente cuando tenía 18 años. En la actualidad, es considerada una de las voces clásicas de la radio argentina. Perfiles. Conversamos con Betty Elizalde. El momento en que la computadora llegó a la radio, y todo el mundo le llama la atención sobre cómo se hizo radio hasta Internet, antes de Internet, y la hicimos y muy bien, y con mucha creatividad, y bueno, ni hablar el caso de aquella chica que entró a los 18 años a buscar esta vocación y la pudo desarrollar con imaginación. La gente tiene un costado, ya me voy a meter un poco en la historia tuya, en tu biografía media desprolijamente, con las 7 lunas, por ejemplo, no era solamente la dulce señorita de voz particularmente sensual que ratoneaba. Había una formación ahí detrás, con textos, con una producción, con un trabajo profesional que terminaba siendo eso en el aire. Esto es, creo que lo que tendremos que revisar. ¿Cómo era que esta mujer seducía? ¿En base a qué coordenadas, a qué argumentos preexistentes para llegar a hacer ese producto en el aire, no? De acuerdo, porque a mí a veces me hablan de las 7 lunas y soy, bueno, la estrella que brilló en las 7 lunas. Y yo le digo, para mí es fantástico, me honra mucho todo eso, pero no puedo ser hipócrita y pensar que eso surgió porque yo fui genial. Cada uno sabía hacer lo suyo en su lugar. Primero hubo un genio creativo que fue el productor, Julio Moyano, que tuvo la idea, quiero hacer un programa de estas características. Sí. ¿Quién es
es el que me puede, él armaba la música, pero bueno, no podía ocuparse con la cantidad de programas que tenía. ¿Quién puede ponerme la mejor música del mundo? Fulano. ¿Quién puede escribir? No quiero textos livianitos, tontos, entretenidos, amenos, cálidos, pero con nivel. ¿Quién puede hacerlo? Empezó a buscar literatos. ¿Quién puede darle forma a todo esto? ¿Quién es el mejor operador que tengo? Jorge Prado. ¿Quién es la que puede darle forma a todo esto? Betty Elizalde. Y ahí surgió. Y sí, es cierto, yo llegaba al estudio de grabación con los textos escritos por Gudiño Kiefer. Claro. No dábamos los nombres porque en general en esa época los escritores, digamos que escribían los que estaban pasando malos momentos económicos. Sí, sí. Porque trabajar en la radio, escribir un texto para radio, era como una deshonra, era bajar un escalón. Claro, sobre todo los tipos que venían de la literatura. No, la prensa gráfica y los literatos no querían saber nada con la radio. Entonces yo leía los textos sin decir a quién pertenecían. Y todo eso fue todo un trabajo. Bueno, pero también eso formaba parte de la unidad profesional, porque en realidad el tipo que estaba escuchando, el oyente, escuchaba a Betty Elizalde hablando de cosas, no interesaba nada más, y era esa mujer, esa voz, la que contaba. Es curioso. Pero era así, claro. Es así, por eso digo, yo era la estrella, la que refulgía, y había todo un aparataje detrás muy interesante, de mucha exigencia. Bueno, eso hoy día se ha perdido absoluta y totalmente, porque la puesta en el aire para nosotros, cuando empezamos a trabajar, era algo fundamental. La puesta en el aire de un rigor como el teatro. Alguien tiene que entrar y salir en el momento justo, ni antes ni después. Claro, sí. Bueno, hoy día no, esto no tiene valor, y yo me fui acostumbrando como escuchadora a estas cosas, y bueno, a mí no me gustan. Yo no las trato de no hacerlas cuando estoy en mi programa. Está bien. Pero entiendo que es así y que, bueno, se verá. No, que está bien, pero de todas maneras, a ver, si hay algo por lo cual uno recuerda ciertos hitos en la radio, La Gallina Verde, estuviste también por allí, la mujer conduciendo programas musicales en AM con un solo cliente, una cosa que ya no se podría ni pensar en este tiempo, un señor que decidiera apoyar económicamente un producto radial organizado, hoy es casi imposible, ¿no? Imposible. Pero lo cierto es que, más allá de que uno por ahí puede percibir que los programas periodísticos que abundaron y que hicieron el formato magazine en la radio requieran cierto tinte de improvisación por la condición en sí mismo de lo diario, de lo cotidiano. No es menos cierto que yo siento esa ausencia de la organización de un programa de radio que no parezca organizado, que salga tan fresco, pero que en realidad sí esté muy profundamente producido, ¿no? Sí. Hoy día se nota la desconexión entre el conductor de un programa y el operador, por ejemplo. Es muy notable, porque el operador se ha convertido en algo más que el gran técnico profesional que maneja todo el aparataje. Él también quiere tener voz, quiere ser fundamental en esa transmisión. E interviene con lo que tiene, no puede hablar. En algún programa tiene un intercomunicador, sale al aire, pero él habla con los sonidos y todo aquello que tiene cargado en la computadora. Pero no hay, es muy raro que se dé esa simbiosis, ese entendimiento entre el que conduce y el operador, como para que el operador ponga aquello que el conductor, no el conductor, sino el clima del programa requiere. Yo sabes que creo que también cambió el requerimiento del oyente. Yo no sé si hay gente que está dispuesta a quedarse un tiempo extenso, como en otra época, cuando la radio formaba cierta centralidad en la familia, aún estando ya la televisión, porque vos sos de una camada de programas hechos por mujeres, me acuerdo de Nora Perlé, de Nucha. Sí, aparecimos todas juntas, salimos de Lícer todas juntas. Después vino Graciela Mancuso. Con Graciela, bueno, con tantas voces que yo no sé si se podría hacer hoy, porque además tenían lenguaje, traían una mochila de conocimiento y trabajo que ya citamos de producción, que hacía que ese producto fuera rutilante, casi improvisado desde el punto de vista del consumidor. Pero estamos acá en una universidad. Nosotros, por la edad que
teníamos todas las que vos nombraste, venimos de un tiempo excelso de la educación en la Argentina, más allá de la búsqueda personal. No nos olvidemos lo que ha sido la Argentina en Latinoamérica, en el mundo y demás, que eso es algo que duele porque uno ha sido protagonista de ver, ¿no? Cómo hemos involucionado en muchísimos aspectos desde hace ya tantísimas décadas. Nosotros venimos de ese tiempo en que la escuela pública era sagrada, pero era maravillosa. La formación que se daba. Cualquier escuela, no era como hoy día que los padres andan desesperados buscando la mejor escuela porque tiene buena fama. En el colegio donde te metieran tus padres, vos tenías una sólida formación. Así llegabas, pues terminabas la secundaria, no hacías otra cosa. Pero la escuela primaria y la secundaria te daban un basamento importante. Ya que estamos hablando de esto, Betty, decime un poco cómo fue decir o comunicar la vocación en casa, en la familia, decir, no, en medicina no es lo mío, encontré esto, la cantidad de notas que te hicieron. Vos citás un hecho vinculado con Radio Splendid, si no me equivoco, una visita a la radio, como que te marca eso como para desviarte hacia lo que fue tu vida después de lo que dijiste. Cuando yo te decía hace un rato que es difícil determinar el momento en que nace una vocación, ¿no? Porque uno dice, soy médico, sí, no sé, me fue gustando, abogado, pero yo tengo esa sensación casi física de estar haciendo el bachillerato para estudiar medicina y siempre muy escasa de plata. Entonces llegaba la época de los viajes, no existían los viajes de egresado, a lo sumo alguna tenían los papás una quinta y decían, bueno, nos quedamos una semana o 3 días en la quinta, siempre controlado por los padres. Y entonces yo me acuerdo qué necesidad económica había en la división y yo escuchaba un programa de preguntas y respuestas que hacía Alberto Ferrara en Radio Splendid, 3 preguntas por 80 pesos, para estudiantes secundarios. Entonces iban las divisiones, competían las divisiones y yo pensé, qué bueno, podemos anotarnos, capaz que nos ganamos los 80 pesos. Entonces me fui a Radio Splendid. Mucha plata, 80 pesos. Sí, en esa época muchísima plata. Decía, señora, la gente que pasaba por la vereda, entras acá, porque más de 2 entradas por persona no daban. Así hasta que junté 30 entradas, se me quedé en la puerta de la radio, pero para ir a ese programa a hacer negocio. Sí, entraste por interés. Sí, digamos, totalmente, ahí convoqué a todas ahí, algunas querían ir, otras no, todas fueron medio forzadas, ¿no? Nos quedamos entramos a la radio, en un estudio fantástico de Radio Splendid de Uruguay, en 1237, famosos. Donde estuvo Belgrano después mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Y Argentina claro, también, y del pueblo, parece que llegaron a convivir ahí. Sí, de Belgrano me acuerdo porque después trabajé en Radio Belgrano en ese lugar. Pero bueno, estaba como un estudiante secundaria con todas mis compañeras, esperando que los locutores entraban como estrellas, no estaban ahí dando vueltas. Un acceso hollywoodense, diríamos, sí. De pronto, y más en esos estudios, se abría la puerta y entraban los locutores para presentar el programa. Y entraron una locutora que se llamaba Iris Marvel, y no recuerdo el locutor. Nada, entraron, se pararon frente al micrófono. En esa época no se usaba, como debe ser correctamente para la buena emisión de la voz, estar sentado. Entraron, se pararon frente al micrófono, dijeron buenas tardes y yo me quedé pero alucinada. Algo tan mágico me pasó, tan increíble, que entré como en otro mundo y salí de ahí. Terminó el programa y le dije, ay, no voy a ser médica, voy a ser locutora. Bueno, eso produjo un caos en mi casa, un gran escándalo. En esa época, hoy así en gran mayoría, ¿no? De padres mueren porque sus hijos sean famosos. Sí. Por esto de subir al Facebook el nene que bostezó, el bebé que hizo la Igual primera habría caquita. Que describir eso que significa, ¿no? También el tema de la proyección en el hijo, de la presunta fama y esto, qué valor tiene, ¿no? Qué valor, pero hoy tiene, en mi época era una cosa muy despreciada. Se admiraba a las estrellas, qué fantástica Lolita Torres, Mirta Legrand, todas las figuras. Pero estaban a años luz. Claro. Y en el fondo había como una sensación de que eran minas medio gratuitas. Claro. Una sospecha. Sospecha sobre su moralidad siempre había, y siempre rumores, que se acuesta con aquel, que es claro, lo que pasa es que se casó con tal director, pero se las admiraba. Entonces, bueno, en mi casa no estaba el margen, y cuando yo llegué dije,
que iba a meterme a hacer locución, que incluso era lo más legal, porque daban un carné para ser actor, lo que fuera, no te daban ningún carné, ibas y trabajabas. Para ser locutor había que hacer 2 años de LISER, en ese entonces eran 2 años, pero igual fue muy tremendo, fue un golpazo, y bueno, de hecho durante un año, el primer año que yo cursé LISER, en mi casa no me hablaron. Mira. Mi padre me iba a buscar cuando bajaba del tren en la estación y veníamos caminando los dos juntitos. ¿Dónde vivías 8 en cuadras, esa época? En Bella Vista. Estuve viviendo un año y medio en Quilmes, pero yo me había criado en Hurlingham y para mí a los 15 años mudarme a Quilmes fue una Dinamarca, ruptura, un desgarro total. Claro. No quise pisar Quilmes, no quería pisar, me iba a la casa de una tía. Mira. Pobre Quilmes, no tiene nada que ver, pero para mí a los 15 años, una edad muy seria, me acuerdo, supe lo que es el dolor de abandonar la casa, ¿no? Y abandonarla, les pedí permiso a mis padres para quedarme cuando se llevaron todos los muebles de la casa, y yo me quedé con la casa vacía, el sonido de una casa vacía, vos estás acostumbrada a tu casa con todos los objetos que amortiguan el sonido. Yo tenía 15 años, me quedé en un rincón, la casa vacía de noche, y caminaba y tocaba las paredes, fue un trauma terrible irme de Hurlingham, y como no la pasaba bien en Quilmes, mi padre resolvió que mejor volvíamos a la zona, así que me crié ahí en Bella Vista. ¿Y el LISER estaba en el Otto Krause? En el Otto Krause, la avenida Paseo Colón. Y durante todo ese año, el primer año, de hecho, el dinero para la cooperadora me lo regaló una tía para anotarme en el LISER, y todo ese año mi padre no me hablaba, y nadie en mi casa me hablaba. Y después cuando... me decían cosas muy pesadas respecto. Cuando aparece Betty Elizalde, cuando decidís que ese personaje iba a ser Betty Elizalde y consigue esa trascendencia, ¿hubo una reconciliación en la elección? Y sí, de hecho lo hubo porque, por ejemplo, mi verdadero nombre, hay cosas increíbles, es Deolinda Beatriz. Nombre que a mí me avergonzó toda la vida llamarme Deolinda. Y en mi casa me llamaban Olinda. El nombre de la difunta Correa, agrego yo ahí, ¿no? Claro, la difunta Correa. Bueno, hoy día, ¿ves? Hoy día estaría bárbaro. Se usa Teolinda. Están de moda esos nombres de nuevo, sí. Pero en esa época era donde yo decía Deolinda, todos me miraban, yo sentía paranoica que todo el mundo se reía de mí por el nombre que tenía. Si estaba en algún lugar público y decían, señorita Deolinda Beatriz, yo me hacía la disimulada, esperaba unos segundos y después me levantaba e iba para que... No, un complejo terrible. Bueno, en mi casa me llamaban Olinda, y como yo detestaba eso, yo empecé a llamarme Betty. Y por el Beatriz, Betty, claro. Y Betty en el colegio ya era Betty, y a veces puedo decir hasta lo extraño es que logré, no porque se lo impuse, pero de alguna manera sí, en mi casa me empezaron a llamar Betty, siempre pasé a ser Betty. Betty Elizalde. Tuvo a su cargo varios programas de radio y televisión, entre ellos Siempre Betty, que creó en 1996. Perfiles. Betty Elizalde. Beatriz de Olinda Vistagnino, conocida artísticamente como Betty Elizalde, periodista y locutora. Debutó profesionalmente cuando tenía 18 años. En la actualidad, es considerada una de las voces clásicas de la radio argentina. En los años 70 tuvo destacadísimos éxitos radiales como El Buen Día por Radio del Plata, La Burbuja por Radio Belgrano, Las 7 Lunas por Radio Continental, Estudio Fiat y A mí ¿por qué me escuchás? Por Radio Splendid. Que tus padres, que los que te han puesto el nombre, que te han criado durante 20 años, te llamaron de una manera, de pronto la cambien. Y bueno, pero el éxito, Mario, sabes que el que llega a la casa y tiene éxito y cierta cuota de poder, maneja mucho los hilos, sí, claro. las relaciones. Y hay que tener la cabeza bien fría también, ¿no? Se porque lo cuida uno puede... mucho, se crea un clima muy particular al famoso, al que triunfa, en la propia familia, es bueno decirlo. Sí. Uno no se da cuenta hasta que no sale de ese lugar, pero hay como un
cuidado al famoso, cuidémoslo, inconsciente. Que suele ser pernicioso, ¿no? Total, absolutamente. Suele ser complicado. Los permisos tácitos que te da el grupo familiar, el grupo de amigos, porque sos el que luce, el que brilla, es algo muy serio, muy, y además muy enfermo. contradictorio para el desarrollo del mismo afectado, ¿no? Totalmente. En la tarea. Bueno, y el daño que haces. Ahora, una pregunta que yo le hago a todo el mundo en estas charlas. ¿Había biblioteca en casa? Mira, en mi casa no había biblioteca. Mi padre era un señor anarquista, como correspondía a la época, que después pasó a ser un enfervorizado peronista y que había pasado la crisis del 30, tirado en una cama sin levantarse, porque como no tenían para comer, siempre contaba, no querían gastar energía. Bueno, era un hombre muy con gran capacidad artística, un gran escultor, pintaba, y nunca había accedido a la lectura, salvo a un libro, Los Miserables. Ajá, Víctor Hugo. Y para él Los Miserables era era el capital mayor que tenía. Y él siempre decía que había que leer, porque respetaba mucho a los intelectuales, aunque no había tenido contacto con ellos. No había libros en mi casa, pero sí estaba el diario El Mundo, estaba el Gráfico, estaba el Villiquen para mí. Estaba el hábito de leer. Y claro, pese a la pobreza que había, porque era un tiempo donde en la Argentina había pobreza, pero no había indigencia. Y además había otros niveles de solidaridad en la sociedad. No era que había que armar una ONG solidaria. El vecino ayudaba al vecino. Juan, hoy te ayudo a construir la casa. Y mañana vos me vas a ayudar con la mía. Aquellos tiempos eran muy distintos y con un concepto del trabajo muy particular, la radio como eje de esa vida. Y bueno, este señor que era mi padre siempre insistía con el tema de la lectura, aunque él solo había leído Los Miserables. Es muy curioso. Y mi madre no, mi madre era completamente diferente, pero te digo, el lunes me acuerdo que era una felicidad ir a la puerta, que debajo de la puerta estaba el Gráfico y Villiquen, Pelo Pincho y Cachirula y esas historietas. Y para mí eran imperdibles. Y el diario se leía en mi casa. Pero yo sí me conecté con esta idea de mi padre de la lectura. Ahora vos, mirá, no sé, los cientos de libros que uno lee a lo largo de su vida, ¿no? Mirá las cosas de la psiquis. Yo nunca pude leer Los Miserables. Y un día en terapia, hablando de esto con el terapeuta, yo no puedo leer Los Miserables. Entonces me contó la historia de Los Miserables. Después fui y vi la obra. Pero bueno, no puedo leer Los Miserables. Hay versiones de cine, muchas también, habrás visto, sí. Tomo distancia, no sé qué es lo que me ocurre. Hay una suerte de renacimiento ahí, de elegía del esfuerzo del hombre, que cae en lo más bajo, reacciona y accede a esto que decís también, el poder, ¿no? Inesperadamente, después de haber pasado penurias. Es un poco el eje del recuerdo del viejo, ¿no? Sí, ahí metido en el corazón. Pero cómo opera la psiquis, ¿no? Que controlable que es. Decime, Betty, en el recorrido de la radio con décadas, no juntemos tantas décadas, son unas cuantas. Sí, como 50. 50 años de radio, más, sí, ¿no? un poco más. Sí. Para más eras muy chiquitita. Yo empecé a los 18, claro. 19 años. ¿Qué cosa marcó? Porque siempre te buscamos por el lado de las 7 lunas, yo soy una generación posterior del ISER. Vos sos muy joven. No, relativamente. Yo voy a cumplir 42 años de radio, porque también más o menos en La Plata había 3 medios ahí, Radio Provincia, el nuevísimo Canal 2, que tenía poco tiempo, y la radio de la universidad, la primera radio universitaria del mundo, y yo me rajaba del Nacional de La Plata, de mi bachillerato los sábados a la radio, me hacía la rata ahí, la rabona para allá, y teníamos como ejemplo estas voces, por supuesto, a Cacho, a Héctor, a Antonio, todos estos personajes, pero vos tenías una particularidad, fuiste un poco más allá de la buena voz, le metiste cabeza a algunas cosas y después participaste en otros programas que también forman parte de la historia, La Gallina Verde y demás, que le dan un valor agregado a lo que hoy yo llamo, a veces me cuesta críticas, cierta radio como plástica, como inventada, sin sentido, de palabras huecas. Vos tuviste oportunidad de agregarle contenido a la palabra.
Sí, porque el medio te condiciona mucho y era una época, cuando yo ingresé a la radio, como recién salía del ISER, daba miedo, primero casi no se improvisaba, todo venía escrito, supervisado por un asesor literario que tenían las radios y demás, el aviso estaba escrito. Pero en la sala de locutores tomando mate daba miedo hablar, yo tenía 18, 19 años, porque estaban los Ignacio de Soroa, uno era abogado, el otro eran locutores, animadores, de una exigencia, y cuando vos utilizabas un término inadecuado, te expresabas mal, pero ¿sabés cómo te pegaban? Te recortaban el rostro y te la hacían pasar mal, digo, tomando mate en la sala de locutores. Entonces vos te sentías, aparte de tus inquietudes personales, en la obligación de estar en ese medio, no, tengo que ser cuidadosa y tengo que tratar de mejorar. Y después empezó, esa es la etapa típica de la radio de entretenimiento, que yo llamo. Pensemos en las costumbres. Uno se levantaba, se iba a trabajar, los chicos al colegio, y cuando volvíamos del colegio y del trabajo a la noche, se prendía la radio y se escuchaban programas de entretenimiento. Escuchar a las 9 de la noche a Taquini, que hacía el informativo en Radio del Mundo, era un informativo por día, un resumen de noticias. Eran tiempos completamente distintos, del hombre, la mujer, los chicos estaban ocupados, cada uno en su tarea. Y a la noche iban y estaba la Pérez García, Musi Messi, el arquero cantor y todos los programas, los Tratados Club, que lo entretenían. Eso fue cambiando y a mí me tocó estar ahí en ese tiempo de cambio, en los 70. Pero yo ya venía con unos amigos míos de mucha, yo estaba muy conectada con el grupo de los 5, los famosos 5 directores de cine, Fischer, Maestañaro, Paternostro, de la Torre. Con ellos, porque venían de Puenzo, venían del mundo de la publicidad, yo grababa con ellos. Y entonces había todo un movimiento cultural muy potente. Estaba el Ditela, no te olvides, de por medio de todo esto. Y entonces empezó de a poco, lentamente en la radio, a partir también de la transformación que se produjo con Guerrero Martínez, empezó de a poco la radio a volcarse más a lo informativo. Ya, si bien para mí escuchaba un programa informativo o un programa periodístico, también es un entretenimiento, pero empezaron a incorporar a los periodistas que venían del mundo de la gráfica. A mí me ha tocado en El Buen Día, que para mí es el programa que llevo en el corazón, porque me permitió iniciar una amistad muy profunda con Tomás Eloy Martínez. Yo hoy día pienso, qué inconsciente. Yo sábado y domingo vivía con Tomás Eloy Martínez en una quinta que teníamos en una islita en el Delta. Para mí Tomás era como cualquiera, lo respetaba. Tomar esa distancia y decir, caramba, yo conviví tantos años de mi vida con este hombre, con mi familia, pues ya cuando vos lo incorporás a tu familia, con la familia de él, con nuestros hijos, fue un privilegio muy grande. Pero Tomás era Carlos Burone y tantísima otra gente, ¿no? Eran personas muy de primerísima línea del mundo de la gráfica. Y me acuerdo que el productor me llamó y me dijo, mira, tenés que convencerlo a Tomás de hacer radio. Él ya había hecho el programa con Mónica Cadenaver en Pero Televisión. Pero vos sabés que me decía el productor, me cuesta mucho convencer a la gente de gráfica, así, de nombre, de peso, para que venga a trabajar a la radio, porque tienen miedo de perder prestigio. Ahí lo conocí a Tomás, a César Bruto, y armamos todo. El productor armó ese programa donde éramos 6, un programa que se llamó El Buen Día, que es un referente fundamental en el periodismo radial, porque había posiciones políticas, ideológicas contradictorias. Carlos Burón era derechísimo, Tomás estaba en la izquierda, en la época, en la década de los 70, pues, obviamente yo estaba muy ligada a Tomás, y sin embargo, ¿sabés que nos queríamos tanto? César Bruto, que escuchaba todo lo que pasaba, las discusiones feroces, y después hacía el resumen, con el diario del Rioba. Entonces, lo que ponía el diario del Rioba de lo que se había discutido era desopilamiento. Entonces, todo eso de bronca, de discusión plena, terminaba redondeado por César Bruto, Roberto, no Jorge, sino Roberto Rial y López Biel. Éramos todo un grupo, felices. Era una fiesta el sábado cuando llegaba a las 8 de la mañana, nos teníamos que juntar. Tomás y Burone se discutían con el bagaje intelectual que ambos tenían. Y no había internet. Este es el tema, ¿no? Yo
yo digo, ese debate, ese intercambio de posiciones en el, digamos, un consenso sobre los disensos. Esta historia de poner sobre la mesa, en la vidriera, todo lo que tenés para que el tipo pueda elaborar sin agravios y también con esa mochila del conocimiento previo, ¿no? Pues es que para mí es muy deslumbrante esa etapa y ese programa, porque como te decía, no había internet. Claro. Entonces yo, que era una pichona, estaba sentada ahí y llegaban los cables, venían corriendo del informativo, che, noticia urgente de último momento. Y yo le comentábamos, pasó tal cosa, y yo me quedaba azorada de escuchar a Tomás hablando. Murió el expresidente Angola, no sé. Tomás hablando. Y Burone hablando e intercambiando opiniones, no buscando del disco rígido de la cabeza, digamos. Del disco rígido de la cabeza. Pero pasaron cosas muy fuertes. Un día Burone, en ese fervor de la discusión, ya en los pesados años 70, que la cosa estaba muy caliente, Burone le dice, lo estaba escuchando a Tomás y le dice, mira Tomás, eso que me estás diciendo, a mí me suena a ideología marxista, ¿viste? Y Tomás, con su serenidad, ahorita le dijo, mirá Carlos, en esta época señalar a alguien como marxista es hacer que le apunten los cañones. Bueno, siguió la discusión. Al otro sábado, yo era la primera que llegaba, llego a la radio, sacaba la correspondencia y la repartía para cada uno de nosotros, sacó un sobre que estaba abierto, lo abro y era una ASI que daba la municipalidad autorizándote a estacionar o no, grande, y abajo escrito en rouge, era para Tomás, pero yo no había visto que era para Tomás. Tenés 48 horas para rajarte, de la AAA. Ajá. La amenaza la brilló. No había celulares, entonces yo salí a la calle desesperada, sábado a las 7:30 de la mañana, para esperarlo a Tomás en la ahí, esquina. claro. Cuando llegó le dije, Tomás, andate, mire lo que pasó. Bueno, ahí ocurrió esto. Pero al otro sábado, cuando ya Tomás se fue del país, Timerman lo ayudó a estar escondido mientras se podía ir del país. Fuimos claro, todo el mundo con una carga muy grande por lo que le había dicho Burone y por la respuesta de Tomás. Y lo amenaza y se tiene que ir del país, imagínate Burone. Y yo me acuerdo esa silla vacía de Tomás y Burone, que era durísimo, llorando. Dolorido. Llorando y diciendo, yo el sábado pasado le dije tal cosa, acaba de pasar esto, me siento responsable. Bueno, era una cosa, no me siento responsable, pero tengo un cargo de claro, cómo hice, claro. Fue una gota más. Pasaba eso, por eso te decía que nosotros terminábamos con peleas feroces, pero nos íbamos a comer juntos, una vez por mes comíamos todos juntos. Perfiles. Edición, Diego Aguilera. Operación técnica, Lautaro Federico Jamra. Producción, Pablo Florido, Noelia Giorgi. Locución, Gabriela Godoy. Idea y conducción, Mario Giorgi. Perfiles. Perfiles. Conversamos con Betty Elizalde. Pero a veces los que estaban escuchando el programa creían que al otro sábado no volvíamos de la ferocidad de las discusiones. Claro. Esto lo hemos perdido, Mario, desde hace ya mucho tiempo. Sí, bueno, hay un poco de velocidad dinámica y también hoy te diría que los de la gráfica hacen cola para entrar a la radio desde hace tiempo. Totalmente. Después de aquellos viejos ¿Sabés pruritos. cómo empezó? Porque, por ejemplo, en el mundo del espectáculo, la gente que hacía espectáculos le daba leña a los programas para que esa radio, ese canal lo contratara, llamara, claro, y dejara de darle leña. Bueno, es métodos que todavía siguen vigentes, ¿no? Para conseguir algunos objetivos. Bueno, otros objetivos. Después la gente de Aptra era toda la gente de la gráfica. Respetabilísima de la gráfica. Hoy están todos trabajando en los medios. Sí, entonces no. Eso se hacía en un teatro público, como el Teatro Astral. Yo fui a recibir mi Martín Fierro con el público. Sí, con la gente. Cuando vos haces... Hablando de la gente. Claro, no escondido en un hotel comiendo, no tenés la respuesta del otro lado. Pero bueno, eso cambió muchísimo. Toda la gente de la gráfica, y empezaron a ver que la primero daba más nombre, más fama, más popularidad, que por muy notable que fuese firmando en un diario, y económicamente te rendía más, y después empezó la televisión. Claro, después empezó la televisión, que vino un poco a embarrar un poco más la cancha en ese aspecto. Claro, pero me obligó a mí, esto arranca a raíz de lo que vos decías, a ir creciendo en el medio y adaptándome a lo que va ocurriendo. Yo de entrada arranqué
arranqué con ese grupo de los 5 directores de cine. Además, arranqué haciendo programas, yo siempre digo paraperiodísticos, porque yo me considero, yo soy paraperiodista, no soy periodista. Y entonces yo ya en comienzos de los 70, yo hacía paralelamente a estos programas sexy, yo hacía programas, si querés, periodísticos. Tomábamos un tema de actualidad, lo que pasa es que lo desarrollábamos escribiéndolo. Escribíamos media hora y no se improvisaba. Pero yo ya me empecé a meter en esa mecánica y después, bueno, empezó el tiempo en que ya no tenés textos para leer, ya no existe más la cierta. Claro. Es todo trabajar sobre lo que ocurre día a día. Está ya no bien, existe más está el bien. programa de entretenimiento. Ahora, te lo digo con mucho afecto, es bueno llegar con la cabeza bien, la gola mejor, acompañar también esa evolución que razonablemente uno tiene que hacer, porque tampoco es un troglodita que no se adapta a los medios. Yo te he visto andar por Aqua Mayor, también haciendo cosas de televisión en esta televisión digital abierta nueva. Donde Héctor Larrea es el locutor en off, es el conmigo ahora se le terminó Elizalde, el curro de estar solo. No, se le terminó, ya basta. Estos pibes para hacer las promociones, ¿no? Héctor, ¿viste? No, basta. No, lo que ocurre es que sí me sorprendió, vamos, siempre cuando he hecho bastante televisión, pero cuando me llaman para la televisión me sorprende, digo, ¿qué les pasa? Hay escasez, pero tuve una suerte increíble, porque me llamó la gente de los pibes que están en Aqua Mayor, la verdad, son de primerísima, son fantásticos, con un sentido del humor, un respeto. Yo llego y digo, ay chicos, me siento mal de tan bien que me tratan ustedes, el respeto y la felicidad. Como dicen las modelos, muy cuidadas. Muy cuidada, muy cuidada. Y eso que no voy producida. No, pero me llamaron, esto lo hacía una agencia privada, ¿no? Canal le dio el espacio a ellos. Y la idea. Y me pareció fantástico porque yo soy muy crítica de los programas que se hacen en una época la tercera edad, hoy adultos mayores, y no me van a rajar de Aqua. Adultos mayores. Y cuando me llaman dije, no, yo no me meto en esto. Para empezar a hablar de que tiene que caminar y llamarle abuelo a los de la tercera edad, yo no me meto, ¿no? Porque no creo en eso y me cuesta mucho hacerlo. Bueno, o sea que me encontré con algo completamente diferente. Bueno, se supone que después de los 40. ¿Por qué? Porque el trabajo está basado en lo que hacen la ciencia, porque te vas perdiendo audición, perdiendo visión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué manera te ayuda la ciencia? Cómo manejarse con la tecnología. Yo, que ando a las trompadas con la computadora. Cómo amigarse con todo eso, claro. Sí, cómo ir al banco a cobrar, ¿viste? Cuando vos ves ahí dolores de cabeza, la máquina. Los pobres viejos pidiéndole a las empleadas, corren, aprietan los números, por ahí pasa alguno que no está apurado y los ayuda. Bueno, tratar de conectarlos con la tecnología. Después, desde el punto de vista de la arquitectura, de qué manera preparar la casa, pero no solo hablar la alfombrita suelta, no, que se puede caer. Me sorprendió, eran 15 episodios hechos con un nivel como yo no he trabajado nunca en la televisión. No podía creer que esta agencia fuese tan rigurosa. Y después, los chicos de Aqua me llamaron para hacer la promoción porque está Héctor, que es la voz oficial, y hace 3 años que venimos, no te miento, 3 años que no salía el contrato y los chicos me llamaban, me pedían disculpas, le digo, oye, no, está bien, no es un problema a ustedes. Es una cosa burocrática, digamos. Hemos firmado el contrato y se le terminó, te digo, el curro solo a Héctor Larrea, lo tiene que compartir conmigo. Está bien, hay que decirle a los oyentes de radio que en la televisión digital abierta, por lo menos en el área metropolitana de Buenos Aires, Aqua quiere decir Argentinos Cuentan Argentina, hay una versión Aqua y un Aqua Mayor. Y un Aqua Federal y un Aqua Federal y un Aqua Mayor. Es muy interesante eso porque ahí no hay vuelta, ahí es Argentina contando la Argentina y desde la tercera edad, cuando uno se acuerda, y vos también te acordarás, los abuelos nuestros eran viejos a los 60 años y tal vez antes, y hoy hay una actividad, hay un dinamismo con una carga positiva formidable, ¿no? Pero viste que hay vocabulario que todavía se sigue en los diarios, uno lo sigue encontrando. Un anciano de 60 años. Sí, sí. Yo digo, pero realmente la persona que está diciendo la noticia no tiene idea del mundo. Pero todo lo que han hecho, lo que he visto, porque me han mostrado mucha de su programación, porque obviamente me interesaba saber dónde me metía. Han hecho un teleteatro, está Graciela Borges. Vi escenas, me sorprendió. Después hay otro programa que hacen con personas que dan testimonios del punto de vista de la sexualidad
Sí. la edad adulta, pero con un humor y con una gracia. Muy, muy, muy cuidado. Yo siempre les digo, ojo, no se van a desviar de la ruta porque muy cuidados, pero muy bien No, muy bien preparados. trabajado. ¿Qué te faltó, Betty, en este oficio? Porque tuviste reconocimientos, premios, amigos. No, nada. Nada porque vos sabés que siempre pude hacer todo lo que quise. Se me ocurría, y aparte con mis 3 horas o 4 horas diarias en la radio, si yo quería poner mi cabeza abajo, caminar, volver loco a los operadores, hablar caminando por el estudio, porque entonces basta con el solo, el primer plano. Si yo quería jugar mi rol de actriz, porque hice teatro muchos años, Sí. me ponía a leer los cuentos. He leído, ¿por qué no leer libros completos? He leído El amor en los tiempos del cólera completo, un capítulo por día, el Crónica de una muerte anunciada, Plata quemada, todos los libros habidos y por haber, todas las tardes un capítulo lo tenía que preparar, no musicalizar, sino sonorizar. Eso me daba un vuelo completo. ¿Eso se grababa? ¿Lo hacías en vivo? ¿Lo guardabas? En vivo, ¿Lo grababas en vivo. Y sin recursos. Cuando hicimos Plata Quemada, que es un hecho real, el Pilia, sí, Plata Quemada. Sí, Plata Quemada. Es un hecho real, policial. No teníamos plata para contratar actores y demás. La radio apenas me pagaba a mí y al productor. Entonces, yo lo voy a hacer igual. Yo no voy a dejar de hacer. Entonces explico, miren a los escuchadores, plata no hay, así que entre todo el elenco de esta radio, el personal lo vamos a hacer. Hasta los tipos de vigilancia, la radio era de América. Hicieron un personaje, claro, Radio El Mundo, claro. Radio El Mundo. Sí. Entonces fui y le dije, ¿usted quiere hacer de comisario al tipo de vigilancia? ¿Me hace de comisario? Chocho el tipo. Yo no sé, no, usted vea conmigo. Entonces los tipos de vigilancia hacían personajes, el productor, el operador dejaba abierto el micrófono y venía. Cosas muy locas. Reconozco que se me ocurrían cosas locas y yo no tengo límite, las quiero hacer y la hago. De alguna manera la voy a sacar adelante. Después trabajé con Calabro, con Marcos Musto, más como actriz, haciendo roles de actriz. En todo lo que yo quise hacer, toda la cosa creativa la pude poner en juego en la radio. Y bueno, y la parte de opinión y la parte seria, cuando quise opinar, hablar, criticar, no tengo deudas pendientes. Está Nada bien. que diga, ay, que la me hubiera gustado hacer. Claro, claro. No. Yo extraigo que sos una mina optimista. Por empezar, más allá de esa extroversión o introversión, intromisión en tu vida que no hemos podido meternos mucho, más no es el sentido, agradecer el optimismo y la maestría, ¿no? Porque una persona como vos sigue enseñando. En la caminata y obviamente también eso que te dije al comienzo, la defensa de la profesionalidad, del esfuerzo por hacer las cosas mejor. Gracias, Mario, gracias. Es cierto, soy una persona difícil, pero también te dije cuando empezamos a charlar que la radio, un día me dijo mi hijo, que estaba muy enojado conmigo, yo me lo había llevado a trabajar y le pagaba yo de mi bolsillo para un cuento, no lo necesitaba, pero para que era un niño adolescente. Decir algo, claro. No sé, si te vuelvo a encontrar durmiendo a la 1 de la tarde, pobre vos. Bueno, yo voy a trabajar a la radio. El tipo iba lleno de odio, es músico. Nos odiaba a todos los que hacíamos radio. Ustedes son de cuarta, ¿viste? Pibe de 15, 16 años, imagínate. Y un día volvíamos los dos en el subte y estaba muy enojado conmigo y me dijo, mira, ojalá fueses en casa como sos en la radio. Y yo digo, bueno, lo que pasa es que la radio saca de mí mis mejores cosas. ¿Qué vas a hacer? Es así. Y eso, pero me pegó, me acuerdo mucho. Ojalá fueses en casa como sos en la radio. Empecé a pensar mucho, ¿en qué me diferencio? Pero siempre tuve mucha alegría de ir a la radio, de crear climas de trabajo, siendo a veces hasta arbitraria. Adriana Schottländer te puede contar muchas cosas, de caprichosa, porque quiero sacar esto. Supongo que habrá algunas personas que me detestan, ¿no? Bueno, uno no los elige. Seguramente que sí, pero que son, de lo único que estoy segura que son muy pocas, que alguna vez he sido injusta, pero por esa cosa desbordada de perfección en la radio, que he podido sé pedir disculpas, pero yo siento que el ambiente a mí me quiere. Cuando yo voy a una radio, cualquier radio entro, gente que me conoce toda la vida o la gente nueva, me recibe con afecto. Entonces cuando yo los veo, me vienen a abrazar con una sonrisa, dije, bueno, no pasé en vano por este medio, no pasé en vano. Es el afecto, más allá del respeto profesional, esa alegría de verte.
y que la gente que ha trabajado conmigo Claro. pues termina diciendo, cómo nos divertíamos con esta loca, qué sé yo, pese a que es loca, me llaman la loca. La REA siempre me dice la loca. Sí, eso es Soy la cierto. loca, pero había toda una pasión, algo central, ¿no? Que era esa pasión por el medio. Que no se pierda, ¿eh? No, Y yo te doy un beso que no grande. lo perdamos, Mario. Y te agradezco mucho que te hayas venido a charlar aquí a la radio. Muchas gracias, me sorprendió tantísimo, dije, una hora hasta allá, pero que te había perdido el rastro hacía un tiempo. Y acá estamos. Qué bien, que le vaya muy bien a la Universidad de Avellaneda. Así es. Gracias, señora, muy amable. Chao, Marito. Betty Elizalde en televisión ha sido una destacada conductora de noticieros e informativos de los años 70 y 80, como 60 Minutos por ATC y de 7 a 8 emitidos simultáneamente por Canal 9 y Radio Belgrano. Es autora del libro Perfiles, publicado en el año 1999. Ganó 2 Martín Fierro, 2 premios Zebra de Oro, un premio Conex, el premio de la Sociedad Argentina de Locutores, la Cruz de Plata Esquiu. Conduce en la señal de televisión digital abierta Aqua Mayor, un mundo más simple. En los años 70 tuvo destacadísimos éxitos radiales, como El Buen Día por Radio del Plata, La Burbuja por Radio Belgrano, Las 7 Lunas por Radio Continental, Estudio Fiat y también el programa ¿Y a mí por qué me escuchás? Por Radio Splendid. Perfiles es una realización del Departamento de Contenidos de la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda para la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas.